Bienvenidos a su programa Del Silencio al Primer Jueves. La finalidad de este programa es que caminemos juntos desde aquel 25 de febrero de 1955, primer viernes de Cuaresma, donde se instituye la procesión del silencio de la iglesia de San José con Jesús Nazareno de los Milagros, y al paso de los años cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido cambiando esta procesión, porque de ser del silencio pasó a ser procesión del primer jueves, volvió a ser procesión del silencio posteriormente, y ya después, como la conocemos ahora, procesión del primer jueves con banda de música. Bueno, amigos, pues comenzamos el programa recordando que en 1955 o 1954, seamos más correctos, se da una pequeña procesión alrededor del templo de San José, y ahí es donde comienza a marcar la procesión del silencio. Ya posteriormente, en 1955, tal como lo conocimos en esos tiempos, sale la procesión del silencio a las 0 horas de un 24 de febrero. Luis, ahí creo que sería interesante que nos platicaras un poco, porque muchas veces hemos escuchado el término, pero probablemente no entendemos de dónde deriva el término de procesión del silencio. Bueno, déjenme contarles. Don Mario Rota Asturias, él por muchos años fue directivo y participó en la hermandad de la Escuela de Cristo. Y él, cuando vino a Guatemala, o ya cuando se trasladó a las hermandades de Guatemala y sobre todo a San José, se le ocurrió, siendo ya encargado general, tomar la procesión del silencio como se hace en Antigua Guatemala, el Viernes de Dolores, que también sale por la madrugada. Y de ahí nació la idea de que primero fuera darle la bienvenida, si lo podemos decir así espiritualmente, con el rezo del Santo Vía Crucis, con la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros en ese tiempo. Sobre todo, bueno, tal vez va a sonar algo feo, pero don Mario Ruata con su idea comenzó a mercadear las procesiones de San José para que fueran lo que hoy en día miramos, una esplendorosa procesión, tanto de Domingo de Ramos y no digamos la del primer jueves. De ahí se derivó que saliera esta procesión. Y recordemos que en Antigua Guatemala también es única y exclusiva de hombres, y esa fue parte fundamental que don Mario quiso hacer aquí en Guatemala. Hay algo interesante en lo que mencionaba Luis, y es el hecho de cómo va a vincular la procesión con algo que a algunos mucho les gusta, y a algunos probablemente todavía no terminamos de entender, que es la oración. Y el rezo del Vía Crucis es interesante porque marca no solo acompañar a una imagen de tanta devoción como la de Jesús de los Milagros, sino ese rezo que nuestros abuelos y nuestros padres hacían en la madrugada de lo que entonces era el primer viernes de Cuaresma. Exacto, eso fue lo fundamental, y creo que también fue el éxito de esta procesión, porque en la ciudad no había ninguna procesión así. Es más, déjenme decirles que allá por los años 70 más o menos comenzó a salir otra procesión del silencio, pero ahí en la Parroquia Vieja. Pero realmente aquí en la ciudad capital pues fue Jesús de los Milagros, y sobre todo en San José, que se fomentó el rezo del Vía Crucis, que ahora pues, lo miramos que en distintas hermandades o iglesias, ya sea rezo del Vía Crucis o ya sea reza del Santo Rosario, o a otras u otros digamos otras formas de poderle rezar a nuestras imágenes de pasión. En ese sentido hay que hacer hincapié de lo importante que era, como decías al principio, que era un cortejo pensado para darle la bienvenida a la Cuaresma a través de la oración, y es una situación que hasta la fecha pues caracteriza mucho a este cortejo procesional, porque la idea era del rezo del rosario, del rezo del Vía Crucis, que como que te da ese alimento espiritual para poder recibir lo que pues hacer la Cuaresma a lo largo de lo que nos toque vivir. Y hablando de lo que está
estaba siguiendo el tema que nos platicaba Roberto. Luis, usted que conoce mucho mejor la historia que nosotros en ese sentido, aparte de rezar el Vía Crucis, esta era una procesión eminentemente penitencial. Salía a la medianoche prácticamente los primeros minutos del primer viernes de Cuaresma. Sí. ¿A qué hora entraba más o menos, Luis? Mire, era una procesión bastante larga. Salía a las 0 horas, como dijimos, o a las 12 de la noche y entraba a las 5 de la mañana. Y algo muy peculiar a la entrada. Entrando el Señor lo colocaban en su dosel y comenzaba la Santa Misa. Como le digo, era un recibimiento muy espiritual para el pueblo de Guatemala. Ya en la misa pues ya encontraban a mujeres, a niños, pero como les vuelvo a repetir, fue primordial exclusiva de hombres. Y algo muy interesante también, se fue instituida para las personas que no tenían la opción de cargar el Domingo de Ramos con túnica. Esa es una también de las cosas que se han ido olvidando poco a poco, que por eso de ahí el traje para esta procesión. Luis, y ya hablando de esta época, yo creo que ahora tal vez lo entendemos fácil, pero pensando en esa época, pues no había tanto servicio de energía eléctrica, no existía tanto servicio de transporte. De las crónicas y de los documentos que conoces, ¿quiénes participaban? ¿Era la gente del barrio o eran personas de la ciudad? ¿Qué se sabe de quienes acompañaban esa madrugada de viernes al Señor? Fíjate que eran personas de distintas zonas. Es más, un buen amigo nuestro, Eduardo Lau, me ha contado que con su familia, que ellos vivían ahí por la avenida Bolívar, a eso tipo de 10:30, 11 de la noche, enfilaban camino para ver la salida de Jesús de los Milagros y por ende acompañarlo en la parte de atrás. Porque déjenme decirles que atrás de la procesión iban muchas damas también. Tal vez te recordás, Roberto, de nuestro buen amigo Fernando Eric Castilla, Chovi. Pues la mamá de Chovi tenía por devoción caminar descalza estas 5 o 6 horas de la procesión. O sea, han habido muchas cosas y hay tanto de esto, anécdotas, pero sobre todo me recuerdo lo que me platicaba Carlos Crocker, que la mamá de Chovi hacía la estación de la procesión descalza. Yo interesante. Creo que con relación a eso, creo que pensamos que la temática original de este cortejo es puramente penitencial. Claro, todos los cortejos procesionales llevan esa intención de lo espiritual, de lo penitencial, pero básicamente, en el caso específico de este cortejo, como bien dice Juan Francisco, el acompañar este cortejo, dadas las circunstancias sociopolíticas y económicas de esa época, era casi que las personas que estaban desde la salida iban a acompañar al cortejo hasta la entrada, porque no tenían ni un transporte, no tenían, muchos de los que yo conozco, pues de alguna manera su familia acompañaba y estaban desde la salida hasta la entrada, y muchos agarraban de ahí a su trabajo de una vez para seguir en el día a día. ¿Y cómo era la reacción de las personas, ustedes que conocen y que tienen más temas y más documentos? Porque digamos que algunos cucuruchos somos un poquito recelosos con el tema de las marchas y probablemente no nos imaginamos un cortejo solo con el redoble. ¿Qué se sabe de la reacción de las personas de no escuchar marchas fúnebres? Déjame decirte, Juan Francisco, la palabra a mí me gusta. Era apoteósica la respuesta del pueblo católico de Guatemala, tanto de los devotos cargadores que acompañaban la procesión como del pueblo en general. Hay varias fotos de las salidas de estos años 50, 60, donde ves abarrotada las calles desde que sale el Señor dentro del templo, desde que sale
hasta que entra. Realmente era impresionante, pero sobre todo las crónicas, y yo todavía lo viví, fue cuando el Señor de los Milagros llegaba a Catedral Metropolitana y se subía el anda, y cuando la gente comenzaba a cantar el perdón, era impresionante. Adelante iba el clarín y el redoblante nada más. O sea, la procesión relativamente era pequeña, pero era un paso solemne con el redoblante. ¿Y a qué hora llegaba a Catedral más o menos? O sea, por eso digo, era tan impresionante que llegaba a Catedral tipo 1:30, 2 de la mañana. O sea, imagínate, de la Quinta Calle para Catedral, ahorita normalmente nos podemos hacer unos 25 o media hora en línea recta, ¿verdad? Pero era tan sublime, no tengo palabras para poderte expresar en ese momento la forma en que llevaban a Jesús, la forma en que se iba caminando. Y recordemos que la primera estación quedaba precisamente enfrente, digamos, al cruzar Jesús, enfrente había una casa y esa era la primera estación, y de ahí para arriba pues habían varias, ¿verdad? Don Luis, mire, ¿cómo era la preparación anterior a la procesión, a la salida de la procesión? ¿Había alguna celebración, alguna velación? ¿Cómo era esa preparación? A Jesús se le trasladaba al anda procesional el día martes de carnaval. Como comúnmente nosotros decimos, se le sube y se pone en el anda. El día miércoles de ceniza, o como bien dicen ahora, miércoles de ceniza, Jesús ya estaba expuesto. Pero el día jueves había algo muy especial, y era una velación. Desde 1955 a 1961, en el transcurso del día pues llegaba al pueblo en general, pero tipo 7, 8 de la noche ya comenzaba la velación, donde era algo muy especial, porque se le hacía su velación de túnica. O sea, las personas que llegaban a hacer la velación de Jesús llegaban de túnica. Posteriormente, me imagino, se cambiaban para ir de traje. Pero algo también primordial era que el escuadrón de romanos eran los últimos que hacían la velación frente a los lados de las bancas, pero ellos revestidos de romano. Posteriormente se cambiaban y eran los penitentes que salían de blanco. Bueno, y aquí yo voy a tal vez a adelantarnos un poco en el tiempo, porque me imagino que la tónica que usted nos comentaba de cómo era la procesión, la preparación, el itinerario y todo eso, se mantuvo los primeros años. Sin embargo, ya en los primeros años de la década de los 60, comenzaría una Guatemala un poco más convulsa desde el punto de vista político. ¿Cómo fue la procesión por esos años, sobre todo los primeros años de la década de los 60? Bueno, directamente me voy al año 1962. Ya para ese tiempo ya teníamos el conflicto armado, si no estoy mal, pero el presidente era Miguel Ydígoras Fuentes y su prima, doña Julia Quiñones, era parte del gobierno. Pues bien, ese año de 1962, Guatemala, como cosa rara, estaba con muchos problemas internos. Es más que Ydígoras impuso el toque de queda. Y ese miércoles pues ya teníamos toque de queda, y los directivos, don Guillermo Molina Monzón, don Chus Muxi y Juan Gabarrete, fueron a hablar con doña Julia Quiñones para ver qué se podía hacer si se adelantaba la procesión, porque primero dijeron que no. Tipo 10 de la mañana comenzó la bulla que Jesús iba a salir a las 8 de la noche para entrar a las 12. De ahí que iba a salir a las 4 de la tarde para entrar a las 7, pero para no hacerles largo el cuento, esta ha sido la única procesión al momento que ha logrado liberar un toque de queda. Autorizó Ydígoras que el Señor de los Milagros saliera a las 0 horas para que entrara a las 5 de la mañana. Y sobre todo, toda esta información llegó hasta las 4 de la tarde, ya del primer jueves, donde dice Otto René Mancía por medio de la TGW que estaba libre la procesión y que iba a salir a medianoche. ¿Y esta incertidumbre cómo se manejaría
por parte de la asociación, porque tenés que estar haciendo todos los preparativos y no está claro, guardando las diferencias un poco lo que les ha pasado hoy a las asociaciones y hermandades, hacer el trabajo a la espera de lo que resuelvan las autoridades con los permisos. Pues fíjate que como te vuelvo a repetir, ellos estaban ya listos, venta de turnos estaba, ya la de Jesús estaba en el anda, y solo esperar la autorización de que a qué horas iba a salir. Por eso en la TGW y otras emisoras de radio fueron fundamentales para ir avisándole al pueblo, y sobre todo ese año 62 fue el adorno de Jesús fue impresionante, ya que adelante iba San Juan, la Santísima Virgen y Magdalena. Y te digo, gracias a Yaculia Quiñones pues se logró levantar el toque de queda. Yo creo que en algunos estudios se ha tergiversado este tipo de situaciones, en mi opinión, y malmente se ha dicho que a veces la iglesia estaba en contubernio con la autoridad política para beneficiar o para tratar de hacer pasar o que se perdiera de vista el conflicto armado, cuando yo creo que en realidad no se deben de mezclar, son dos expresiones totalmente ajenas. Y lo que mencionabas, la devoción y el cariño de los devotos a Jesús de los Milagros no tiene ningún parangón con el conflicto social, aunque evidentemente existía un entorno difícil, como ya mencionaba el doctor y Roberto. Exacto, pues gracias a Dios esta gente de ese tiempo pues logró aguantar todo esto. Recuérdense también que en los años 60 fue cuando más golpes de estado se estuvieron dando, no digamos ya para los años 80, que eso ya nos va a tocar adelante, pero algo muy primordial y yo creo que no lo puedo dejar pasar fue cuando después de que Jesús de los Milagros estaba en Catedral Metropolitana, enfilaba por coronar el parque, los dos parques, subía Quinta Calle, Segunda Avenida y bajaba a la Tercera Calle. Por la misma amistad que traía don Mario Ruata con Fray Miguel Ángel Murcia cuando estuvieron ellos allá en ¿cómo se llama? En la Escuela de Cristo, pasó algo interesante. Que también ahí en las recolecciones tocaba un paso de cruces. Y lo interesante es que recibían a Jesús de los Milagros, Jesús del Consuelo, la Santísima Virgen del Sábado de Ramos, como le dicen en Chinita, San Juan y Magdalena. Era un paso, cuentan los amigos de la época, muy impresionante. En ese tiempo también los cruzados o los miembros de la hermandad no tenían el traje beige de los nazarenos, sino lo recibían con capa. Por cierto, le quiero agradecer a Eduardo Santiago me llegó una acta de ahí de la recolección donde en 1958 decían que ya no iba a salir más Jesús de los Milagros, perdón, no iba a salir más Jesús del Consuelo a recibir a Jesús de los Milagros, pero hasta 1968, según me contó también y me comentó el señor Hugo Rafael Garós, que siguieron sacando a Jesús del Consuelo a recibir a Jesús de los Milagros. Luis, y siempre ha sido la tónica, porque a mí me llama mucho el contraste de ver a Jesús de los Milagros el domingo de Ramos con su cruz, con su corona, su resplandor, contra lo que vemos el primer jueves. Siempre ha sido la tónica de verlo con esa modestia, con esa sobriedad que le vemos el primer jueves. Pues esa era la idea fundamental, de que Jesús saliera sencillo, con una cruz cuadrada, corona de espinas, digámosle, natural, y una túnica lisa. Por cierto, en 1955 Jesús iba con una túnica morada lisa y en lugar de un cíngulo de oro o plata como lo hemos visto, llevaba a la cintura un lazo. La idea era penitencial. Jesús iba en ese 55 en un cojín, y fueron muchos años que Jesús salió así, pero en los 60, 70 y no digamos ya posteriormente en los años siguientes, por decisiones de los directivos se le puso digamos la cruz de lujo, muchas veces llevaba joyas, su corona y resplandor, y no digamos una túnica bordada, pero la idea esencial era que Jesús saliera sencillo por lo penitencial de la procesión. Una pregunta, Luis. Yo me recuerdo el anda que utilizaba anteriormente, no la que usa ahora,
para el primer jueves. ¿Esa anda era de él antes también? ¿O era de la Virgen la que utilizó en los años 70 y principios de los 80 por ahí? Mire, Jesús, esa fue una de las primeras andas que fue de 40 brazos, la primera que estrenó en 1954, cuando llegó Don Mario. Posteriormente se manda a hacer la de 64 y esta pequeña queda para la Virgen de Dolores. Ya en los años subsiguientes, que por la afluencia de Cucurucho, se fue dejando el anda de la Virgen de Dolores porque era de 50 brazos y ahora de 72, para que tuvieran mucho más personas, la posibilidad de cargar. A mí me surge la duda, por ejemplo, los primeros años los turnos siempre fueron vendidos, o al principio se daban a los devotos que lo requerían nada más. No, siempre han sido vendidos. Que por cierto, también cuando ya comenzó a salir la serie de turnos a color el Domingo de Ramos, se utilizaban los del Domingo de Ramos, como mandaban a hacer de más, se utilizaban al año siguiente para el primer jueves. Es muy interesante eso de los turnos, porque el primero solo fue una linda foto de perfil de Jesús que salió en color corinto. Esa más o menos lo utilizó 2-3 años, y ya cuando Don Mario comenzó a utilizar las del Domingo Ramos, pues ya variaron, ¿verdad? En las voces o de las personas que han acompañado, porque en San José uno vincula a grandes voces, don Otto René, don Adolfo Méndez, personas o gente que busca los casos que acompañó el rezo, porque también eso es importante, el rezo del Vía Crucis. Mira, a un principio, gracias a las fotografías que hicieron de la época, había una radio llamada Quetzal, que era la que iba atrás de la procesión, y era lo que se encargaban de amplificar el audio. Por lo regular, era los sacerdotes que estaban en su tiempo, eran los que iban rezando el Santo de Vía Crucis. Posteriormente, pues ya se quedaban a la mitad del recorrido, y personajes como les hizo René Mancilla, don Adolfo, pero últimamente José Antonio Díaz Reina es el encargado de rezar el Santo de Vía Crucis, ya desde 1993 más o menos al año pasado, al año pasado, 2020, ha sido José Antonio el encargado de rezar el Vía Crucis. Y algo importante también, que de alguna manera, como bien dices, Juan Francisco, hay muchas voces, insignes voces, que dejaron historia a través de la locución de varios momentos históricos de este cortejo a lo largo de los años. Don Otto René Mancilla se caracterizó mucho por acompañar a distintos cortejos, pero por el cortejo de Jesús de los Milagros tenía pues una devoción interesante, y nos lo encontrábamos casi que en varias esquinas, el famoso cigarrito, platicando con todo el mundo, y pues de alguna manera contando las anécdotas que pues de alguna manera le había tocado vivir. Y esta procesión, lo interesante es que, a pesar de ser la misma imagen que sale el Domingo de Ramos, esta procesión tiene su propia historia, sus orígenes, su desarrollo, su evolución incluso es totalmente diferente a la del Domingo de Ramos. Y una pregunta más, Luis, usted mencionaba yo de hecho, ahí vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a mi época, yo fui penitente un par de años. ¿Los penitentes han salido desde el principio de la procesión o fueron ya más adelante? En 1956, porque la idea primordial es que el que salía revestido de romano tenía por obligación ir revestido de penitente. Esa era la idea principal, cuando también se formó en ese año 1955 el Escuadrón de Romanos. Posteriormente, como le digo, pues ya para la velación desde el 56 al 61, pues ellos hacían la velación revestidos de romanos, se pasaban a cambiar y ya salían de penitentes. Pero algo muy, muy interesante es que el requisito para ser romano tenía que ser penitente. Y un punto que se me olvidó agregar,
con relación a los turnos. Cabalmente, como dices, doctor, este cortejo tiene su propia historia, ¿va? Y dentro de sus cosas interesantes es que los turnos en el que se vendían mucho más rápido que los del domingo a la noche. También algo muy importante de esta procesión es que también, aparte de Jesús del Consuelo, lo salía a recibir el Señor de Santa Teresa, también unos años atrás la Santísima Virgen de Santa Teresa, y en Candelaria en los años 70, pues ya cuando lleguemos ahí, ya les voy a platicar cuando entraba a Candelaria, pero por lo regular y casi siempre habíamos visto que sacaban al Señor de la Caída, que está en la capilla de Jesús. Así es que en este tiempo apenas llevamos recorridos, ¿cuántos? 5, 10, 15 años de procesión, y todavía queda mucho por hablar, así que cada programa será muy interesante para poder ir caminando en el tiempo hasta llegar al último año que salió en procesión, que es el 2016, pero es bueno, sobre todo para las nuevas generaciones de cucuruchas, saber que la procesión del silencio del primer jueves, como le conozcan ahora, comenzó totalmente distinta a como la conocemos. Cortejo sencillo pues en el sentido de la parafernalia, pero con un gran acompañamiento de gente, sin banda de música. Un día me puse a hacer yo el ejercicio mental, cómo sería ahora si un año se les ocurre que tampoco va banda. Quisiera ver y me imagino la respuesta del devoto. Esperaría yo que la misma cantidad de gente lo siguiera acompañando. Exacto, doctor, y algo también que para terminar este ciclo de la procesión del silencio en sus inicios, les puedo comentar que en 1971 fue la última vez que salió como procesión del silencio el primer viernes de Cuaresma. Y algo que también me comentaban los personajes de la época, que cuando Jesús venía dando la vuelta por el Mercado Colón en la séptima calle y 13 avenida, hubo una gran sorpresa. Don Miguel Ángel Sosa Ponce instituye ahí la banda de música. Fueron 2, 3 cuadros que llevaron a la banda de música, pero en el 71 ya cuando comencemos primeramente desde el próximo programa del 72 para más adelante, vamos a platicar cómo fue lo de las bandas. Por favor, muchachos, ya nos quedan un minuto y medio pues para que se despidan, y agradecerles a ustedes su audiencia el día de hoy, esperando contar con la misma el próximo programa. Bueno, pues agradezco en lo que cabe la oportunidad de poder compartir con toda la audiencia estos bellos programas, que lo único que se trata es trasladar parte de la historia de un cortejo tan especial como es el de la procesión del silencio. Gracias por la invitación, que Jesús de los Milagros nos guarde en estas particulares condiciones que estamos enfrentando, tanto la Cuaresma 2020 como la 2021. Sí, gracias, don Luis, por la invitación a participar en su programa. Vamos a conocer mucho más de la preciosa historia de esta procesión, que realmente es poco conocida por mucha gente, y le agradezco yo en lo particular tomarme en cuenta para este conocimiento. Igual de mi parte, agradecer la oportunidad de participar en estos programas, y los esperamos en el siguiente para continuar en este camino del silencio hacia el primer jueves.